Buenas tardes a todos. Soy Pedro Lara, soy el delegado de La Rioja en ANIA, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja. Vamos a iniciar el área temática 2, la industria alimentaria 4.0, nuevos recursos proyectuales y de gestión. Esta mañana, bueno, y a lo largo de estos días hemos estado viendo lo que es el título de nuestro congreso, ¿no? Sobre todo el reto demográfico, las soluciones de la ingeniería agronómica. Pues bueno, yo he visto en algunas de las conferencias o de las mesas que hemos asistido a que creo que hemos perdido un poco la línea de lo que podía ser o lo que es ese reto, lo que es el reto demográfico, lo que es se ha venido buscando ver qué se puede hacer para fijar esa población al medio rural, ¿no? Y tenemos, pues, entre otras, tres patas, ¿no? Una es la agricultura, otra sería la ganadería, otra es la industria agroalimentaria, así resumiendo bastante. Teníamos el mundo forestal, que se escapa un poquito de la industria agroalimentaria, de la ingeniería agronómica. La industria agroalimentaria es, desde yo como profesional que trabajo en la ingeniería de manera independiente, pues veo que es una de las que se está despachando en muchos sitios, expulsando o sacando del medio rural. Y fundamentalmente creo que uno de los problemas importantes que hay para que eso esté sucediendo es que el ingeniero agrónomo, esta mañana nos han contado nuestros políticos todo lo que están haciendo, pero ha habido algo que han pasado muy por encima, y es que no estamos en un sitio muy importante, que es en el urbanismo. Estamos en la agricultura, decía un consejero que hay que estar en el campo, hay que estar ahí en el medio, pero no estamos en el urbanismo, no estamos en lo más importante, que es en el desarrollo de los planes urbanísticos. Muchas veces, y es una transferencia además hecha a los ayuntamientos. Nos encontramos, cuando vamos a implantar una industria agroalimentaria, una ganadería, nos encontramos un plan urbanístico desarrollado por abogados, desarrollado por arquitectos, en el que los usos están prohibidos o están en unos terrenos que son tan malos tanto para la agricultura, para la ganadería, como para la industria agroalimentaria, con unas restricciones que, bueno, pues al final obliga a que incrementen los costes. No tenemos instalación eléctrica, no tenemos agua, no tenemos posibilidad de saneamiento. Es decir, no están pensados por profesionales del medio. Yo creo que los ingenieros agrónomos tenemos que reivindicar cuando se clasifica suelo, cuando se hace un plan general municipal, la mayor cantidad de suelo no es el casco urbano. La mayor superficie que se clasifica y que se le va a compartimentar y se van a permitir usos es suelo rústico, suelo urbanizable, ha cambiado la normativa. Entonces, creo que tenemos que reivindicar el estar en ese tipo, en esos planes, en la elaboración de esos planos, porque si no ya llegamos tarde. Llegamos tarde. Yo como riojano pues veo en algunos pueblos que las antiguas bodegas de cosecheros, de los abuelos, de los bisabuelos, se han cerrado. Ahora intentas abrirlas y es imposible. Y sin embargo, las poquitas que se han mantenido con la tecnología de hace 50 años que han ido creciendo, ahora son las que nos llaman la atención porque son las grandes marcas que conocemos. O sea, hace 50 años esas bodegas pudieron evolucionar a lo que estamos, y las que hay, que eran exactamente iguales, con las normativas que se han generado, no las dejamos ni abrir ni empezar. Bueno, no quiero extenderme más, vamos a iniciar esta área y vamos a iniciar con su ponencia de don Luis Carlos González,
de SICA. SICA es una de las empresas que nos ayuda día a día en esos procesos industriales con todos sus productos que realiza, que elabora para la construcción de nuestras industrias agroalimentarias. Sí, pues muchas gracias a la organización por habernos invitado a estas jornadas. Hemos participado, como ya habéis visto esta tarde también, en una ponencia técnica sobre cómo analizamos lo que es un entorno industrial fabril, ya sea industria pequeña o grande, pero todo lo que es el sector agroalimentario, que trabaja lo que son o productos con una transformación menor o con productos con más transformación o productos que podríamos catalogar como nutracéuticos, ¿no? Que es una evolución en la que también hay bastante competencia con el sector farmacéutico y crean bastantes digamos, puntos de conexión o de enfrentamiento según cómo se vea. Para nosotros, nuestro principal interlocutor, una de las preguntas que nos hacían también esta tarde, es el ingeniero agrónomo. Es nuestro principal interlocutor porque va a saber, digamos, explicarnos claramente a un fabricante que somos nosotros de unos materiales con unas aplicaciones determinadas, cuáles son las necesidades de lo que quieren hacer, cuáles son las necesidades de lo que su cliente al final también necesita, ¿no? Nosotros no nos basamos solamente en obtener un layout de una factoría ubicada en determinados sitios, sino que analizamos además cómo debe de ser el uso que tiene cada una de las partes de esa factoría para dar una propuesta acorde a esas necesidades. Para nosotros, cuando hablamos de materiales desde el punto de vista de la sostenibilidad, sabiendo que, por ejemplo, en la industria alimentaria venimos haciendo alrededor de unos 100.000 metros cuadrados años de diferentes actuaciones tanto en mantenimiento como en obra nueva, claro, nuestro interlocutor tiene que estar suficientemente concienciado de que eso es lo que quiere implementar, tanto en estrategia comercial de su propia compañía, ¿vale? Y nosotros ayudarle a conseguir ese objetivo, ¿no? Y todo lo que hablamos esta mañana del Life Cycle Assessment o el ciclo de vida de materiales, implementarlo y, digamos, actualizar el tipo de tecnología que van utilizando en los suelos, para nosotros es esencial, porque ese es el comparativo que vamos a hacer para evitar una disminución de la huella de carbono, menor consumo de energía o menores emisiones en general, ¿vale? Entonces, eso tiene que estar todos ligados. Y puede ser una empresa grande o puede ser una empresa pequeña. Como decíamos esta misma tarde, el tejido industrial del sector industrial, alimentario y de bebidas son 30.000 empresas, pero el 96% son empresas que tienen menos de 50 empleados, ¿no? También decíamos esta tarde que efectivamente esas empresas han pasado ya de padres o abuelos, padres e hijos, y esa necesita una actualización que viene también provocada por los sectores, lo que sería la propia administración, que obliga a determinado cumplimiento, como por ejemplo lo que estábamos hablando esta mañana, análisis punto peligroso y control crítico, y una implementación efectiva de lo que significa todo eso en un entorno también de sostenibilidad, ¿no? O sea, al final convencemos de lo que es materiales porque prestacionalmente son materiales que funcionan muy bien, pero además lo acompañamos con ese tipo de certificaciones que ayudan a que una empresa pequeña también pueda exportar y llevar más sus productos de excelente calidad, como lo que se fabrica aquí en España, a Estados Unidos o cualquier país, y seguir unos criterios de certificación muy buenos. Y al mismo tiempo facilitarle herramientas que es su gestión diaria, ¿no? Que puede ser analizar desde el punto de vista de la seguridad de las instalaciones para que su personal no se caiga al suelo y tenga menos bajas laborales, o simplemente analizar una planimetría de un suelo y que no haya unas roturas de 25% de todo. Todo eso es un componente que forma parte del know-how de nuestra compañía. Así que, en resumidas cuentas, aunque sí que nos conozcáis como una empresa de referente en la producción química de determinados productos, donde realmente el usuario, el ingeniero agrónomo, el que está tanto del lado de la propiedad como el interlocutor que podemos tener en la ingeniería,
ellos lo ven y lo palpan los materiales porque les ofrecen un nivel prestacional con unas expectativas de vidas muy elevadas. ¿No? Ha habido transiciones en estos últimos, por ejemplo, en los últimos 9 años de tecnologías más antiguas en suelos a tecnologías muy actualizadas, y ha habido un cambio radical porque el mercado ha adquirido esos conocimientos y ha sido muy permeable a este cambio de tendencia, y por eso digamos que ha sido bastante fácil ese cambio, porque es como cuando existía la necesidad de tener una herramienta como un portátil o tener una herramienta como un teléfono móvil, nadie es la consciente que se lo pusieron en la mano. Pues eso es un poco parecido también, ¿no? Y por eso cuando hay cambios de tecnologías antiguas a tecnologías nuevas es cuando a nivel prestacional se ven, se perciben, es cuando realmente se producen esas transiciones, esos cambios en los usos de las instalaciones. Por mi parte, yo creo que quiero dejar también, porque el resto de los compañeros también querrán comentar, y quiero abrir también luego más adelante pues el turno de preguntas y demás, pero por mi parte yo creo que puedo cederos ya un poco el paso a todo ello. Nada, pues muchas gracias, Luis, por tu brevedad y lo claro que has sido en tu exposición. Ahora nos va a deleitar con su conferencia don Luis Jiménez, de Ingenio. Es ingeniero químico, podía ser perfecto, pero bueno, vamos a dejarle... Somos dos ingenieros químicos. Bueno, hacemos fuerza. Por la Universidad de Granada y por graduado en Ingeniería Química y Medioambiental por la Universidad de Illinois at UC. CEO y fundador de Ingenio, especialista en desarrollo e innovación de procesos y proyectos térmicos y energéticos, inventor de 7 patentes y modelos de utilidad vinculados a la eficiencia energética y al uso de biomasa. Pues nada, bueno, yo, si no os parece mal, me voy a levantar porque no estoy muy acostumbrado a hablar sentado, así que... No, paso, tranquilo, gracias. En primer lugar, efectivamente, no todo el mundo es perfecto, hay algunos que nos dedicamos a otra ingeniería, y eso, quieras que no, pues siempre en un congreso tan particular como el que pueda ser el de agrónomos, pues está muy bien. Por otra parte, quisiera agradecer en primer lugar a ANIA por habernos invitado para poder realizar esta pequeña charla con vosotros. Y sí que me gustaría recalcar que ingeniero químico y agricultor, porque por ahí me voy a escapar. Mi familia lleva siendo agricultora y ganadera en el mismo sitio, como a 70 kilómetros a la redonda, 500 años. O sea que, como es de bien nacido ser agradecido, pues gracias a la agricultura estamos todos aquí, y yo en particular, ¿no? Bueno, Ingeneo, nuestra empresa, pues está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con energía, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos muchos años trabajando con biomasa, y sobre todo vinculados a sectores, al sector agroalimentario en todo lo que tiene que ver con secado de alfalfas, orujos y todos los productos agrícolas que en general necesitan un secado, ¿no? Perfecto. Vinculando esto un poco al leitmotiv del Congreso y al reto demográfico, como muy bien has introducido tú, Pedro, hay un problema desde mi punto de vista, y es que las pequeñas explotaciones o incluso explotaciones de tamaño mediano adolecen de la energía suficiente en ocasiones, o tienen que pagarla por unos precios muy caros porque o bien no ha sido estudiado una red de distribución apropiada, o bien no han sido capaces de sacar provecho suficiente a los recursos que tienen rodeándoles, ¿no? Al final estamos hablando del medio rural, y el medio rural tiene biomasa. Y la biomasa hay que aprovecharla más de lo que actualmente se está empleando. Actualmente sí que hay un montón de situaciones, como por ejemplo pues lo que comentábamos, orujeras que como subproducto están vendiendo orujillo y demás para producción de energía eléctrica, pero al final hay una gran parte de residuos de poda que además las normativas europeas nos están obligando ya a empezar a utilizarlos como recurso energético o de cualquier tipo, pero tratarlos, y todo eso no lo estamos haciendo suficientemente desde mi punto de vista, ¿no? Al final, como todo buen proyecto, tiene que nacer de una serie de preguntas, ¿no? Nosotros nos preguntamos si seríamos capaces de desarrollar un proyecto en el que pudiéramos dar energía a la industria agroalimentaria y a los productores agropecuarios teniendo una huella neutra de carbono, si íbamos a ser capaces de cubrir las demandas energéticas de la industria agroalimentaria, si no totalmente, por lo menos sí parcialmente,
si íbamos a ser capaces incluso de producir energía para núcleos aislados donde poblaciones que están muy aisladas y no tienen o tienen algún problema para recibir esa energía, o incluso producir energía, como decíamos, para los productores primarios, ¿no? Al final, la idea de todo este proyecto era ser capaces, con lo que teníamos alrededor, de generar energía que nos mantenga y nos proporcione la capacidad de ser independientes. Porque actualmente, y vosotros lo habréis vivido casi más que yo recuerdo que en mi explotación agrícola este año ha habido días donde se ha decidido no trabajar con ninguna máquina que necesitara combustible fósil, porque estaba tan disparado todo que los tractores directamente decían, pues esta semana no se trabaja. Y como eso ha surgido en el sector, tanto primario como en el de agroalimentario, un montón de incertidumbre sobre los precios de energía, ¿no? Allí. Sí. Entonces, a partir de ahí, estuvimos estudiando los distintos procesos que podríamos tener para provocar o para conseguir tener energía para este tipo de instalaciones. Al final, después de mucho estudio, nos decidimos por el método de gasificación, ¿no? La gasificación es un proceso que se lleva usando muchísimos años y que ahora mismo, de hecho, otra vez vuelve a renacer y hay un montón de plantas que se están poniendo. Pero nosotros queríamos darle un enfoque distinto. No queríamos hacer un proyecto de gasificación enorme de 20 millones de 20 megavatios para poder ser capaces de dar energía a un gran núcleo. Nosotros lo que queríamos era ser capaces de darle energía suficiente o a explotaciones agropecuarias o a industrias agroalimentarias, ¿no? Entonces, decidimos decantarnos por esto porque éramos capaces de producir energía térmica que se necesita en muchos tipos de este tipo de instalaciones y también ser capaces de producir energía eléctrica a partir de ello. Y desarrollamos un equipo que entendemos que es compacto y fácil de usar, porque al final no todo el mundo tiene la capacidad de tener un equipo técnico para responsabilizarse de este tipo de instalaciones. De manera que con este equipo, que es bastante sencillo en su metodología, es bastante robusto y sobre todo es muy sencillo de usar porque básicamente está todo controlado, somos capaces de producir calor y gas pobre. ¿Qué es el gas pobre y qué es la gasificación? Pues la gasificación básicamente es coger un carbono y no quemarlo completamente, es decir, no producir CO2, sino producir monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos transportar ese gas, que de por sí ya tiene mucha energía de la primera combustión, tenemos un gas a 900 grados, y además podemos quemar a distancia, y quien dice quemar, dice también introducirlo en un motor de generación eléctrica para producir energía, y de esa manera solventaríamos las necesidades energéticas, tanto térmica como eléctrica. Entonces, a la salida de nuestro gasificador, encontramos un sistema de filtración que filtra completamente los gases, de manera que podemos emitirlo libremente en la atmósfera sin los problemas habituales de las líneas de generación de energía a través de la biomasa, como pueden ser NOx y sobre todo partículas a la atmósfera, porque sale completamente filtrado. Y seríamos capaces, de producir energía térmica para una caldera de vapor, que es la típica instalación que tenemos en cualquier industria agroalimentaria. También en la cámara de postcombustión quemaríamos esos gases que, como decíamos, ya ven a 900 grados y por tanto no hemos perdido la entalpía de esos gases y tenemos muy rica energía, y poder usarlo en secado, desde, como hemos dicho, orujos, alfalfa, apeletizados para piensos o lo que necesitemos, y también intercambiadores de gas-aire. ¿Por qué? Pues porque también hay granjas avícolas que se pueden beneficiar de ese calor, por ejemplo, y climatizar o atemperar todas las instalaciones de producción o cualquier tipo de otras granjas animales, ¿no? Y luego, como segundo recurso, tenemos la producción de energía eléctrica. Ese gas que históricamente se ha usado en los vehículos a gasógeno en los años de posguerra o en los momentos en los que había crisis de petróleo, pues al final lo que podemos hacer es meterlo en un motor de generación y generar energía eléctrica. Para ello, además, tenemos que enfriar un poco el gas porque no son capaces de admitir gases hasta 800 grados, pero a los 100 y pico sí que llegaríamos, con lo cual podríamos intercambiar o intercalar un intercambiador de gas-aire y usar ese calor para otra cosa. Digamos que esto lo que nos provoca es la capacidad de ser nosotros los que, a partir de los residuos que tenemos en nuestras propias explotaciones, como pueden ser desde poda hasta cáscara de almendra, generar toda la energía que vamos a necesitar. Y luego, como subproducto de este proceso, tenemos un biochar. Al final tenemos un carbón vegetal. Ese carbón vegetal lo podemos emplear en muchas cosas. Obviamente la forma más sencilla es para producción de energía térmica, pero también tenemos otras dos alternativas, y es
La primera, con un proceso químico un poco más de refinado, podemos usar carbono con una superficie activada, que lo podemos usar en desodorización en un montón de procesos distintos. Y también podemos usarlo, y de esto sabéis vosotros mucho más que yo, como un fertilizante NPK y como un regulador de agua para el riego, mezclándolo con la tierra de cultivo. De manera que conseguimos una circularidad en todos los residuos que producimos en este tipo de empresas y a la vez somos capaces de generar la energía que necesitamos para nuestros procesos. ¿De acuerdo? Actualmente, ahora debe de ir. Vale. Actualmente tenemos, por ejemplo, una instalación piloto en nuestros talleres, porque con eso estamos haciendo pruebas con distintos combustibles que nuestros clientes nos están enviando. Aquí tenéis un gasificador en la foto de la izquierda de 1 megavatio térmico de potencia. A la derecha veis una foto del gasificador y luego, no sé si se verá, pero bueno, aquí veis la llama que se produce directamente por combustión. Con esto podemos enchufarlo directamente a una caldera de gas. Habría que compensar algunos factores, pero podemos ponerlo directamente en una caldera de gas o en cualquier instalación que necesite calor, simplemente enchufándolo y poniéndolo porque es bastante modular. Con esto, nosotros al final, como empresa, lo que queríamos era dar una solución al sector de independencia, porque hemos visto que la cadena de valor de todo lo que tiene que ver con combustibles hasta hace poco era bastante estable y nos acabamos de dar cuenta que no. Con lo cual, ser capaces de nosotros mismos gestionar nuestros residuos y producir energía con ellos a nivel local e incluso en las propias factorías, pues nos aporta esa independencia que yo creo que primero por costes y segundo por capacidad de decisión propia sobre lo que tú quieres hacer es muy importante. Y ya está. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho de los 10 minutos. Gracias. Bueno, pues seguimos con la siguiente ponencia. Muchas gracias, Luis. De don Jordi Arqué, de GEA, es ingeniero agrónomo, especialista en industrias alimentarias, desarrolló proyectos en aceites alimentarios, aguacate, oliva, almendra, bioproductos, biodiesel. Desde 1996 trabajó como jefe de ventas de procesos de centrifugación en la multinacional alemana GEA Westfalia Separator Ibérica Sociedad Anónima. Profesor en el Máster de Innovación de Industrias Agroalimentarias en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lleida desde 2009. Pues nada, todo eso. ¿Hay que dar al botón para que...? ¿Hay que dar al botón? No. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para poder presentar. En mi trabajo diario desarrollamos proyectos y procesos de aprovechamiento de muchos subproductos y cada día más de subproductos de origen agroalimentario, que son los que todavía están más por explotar, ¿no? Quizás. Quería dar una visión de 3 o 4 procesos, no sé si me dará tiempo. Empezaremos por uno que es el aprovechamiento de lodos de depuradora y residuos orgánicos diversos. ¿Cómo la pasabas? Sí, ahí, pero enfoca el portátil. Ok. Bueno, los lodos de depuradora y diferentes lodos orgánicos contienen grasas, contienen proteínas, contienen diferentes subproductos y hay una demanda creciente muy fuerte y que va a seguir creciendo más, que es la demanda de grasas y aceites contenidos en diferentes subproductos, ¿vale? Para aprovechamiento principalmente en biodiesel, es decir, en combustible gasoil. Hay un nuevo tipo de biodiesel ahora mismo que se llama HVO, que las grandes petroleras lo están implantando en sus refinerías de petróleo y se basan en utilizar aceites y grasas de origen animal o vegetal. Por tanto, la demanda es muy fuerte. Voy a poner aquí porque si no... aquí vemos ejemplos de diferentes tipos de lodos grasos que se pueden recuperar de industria alimentaria. Esto sería un lodo graso que se puede recuperar. Y vamos a comentar cómo... Voy a poner aquí. ¿No cuesta, no?
Bueno, se parte siempre una industria de qué lodos tenemos, de qué residuos tenemos, una industria del sector alimentario, industria de fritos, de congelados, etcétera, de cualquier tipo de empresa que maneja al final algún tipo de grasa que va a parar a esos lodos de depuradora o a esos residuos orgánicos que no tienen un valor ahora mismo importante, ¿no? Se tiene que partir de unos datos de analítica de las muestras de producto y ir haciendo los diferentes analíticas de lo que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, esto sería el proceso industrial. Primero comentamos el proceso industrial. Recogemos los lodos de la industria, en concreto, los llevamos a una recepción en una planta industrial que recoge esos lodos, los ponemos en un depósito donde se suelen calentar a temperaturas de 80 y 90 grados, más o menos. Esta pasta de lodo empieza a ser homogénea y la grasa ya empieza a liberarse por el efecto de la temperatura. Después se suele pasar por un proceso de centrifugación en continuo que separa esa grasa valiosa que suele oler mal, suele apestar, pero que tiene un valor importante económico. Luego se almacena en depósitos y se expide a la industria de biodiesel. Hoy en día el precio de esta grasa puede estar entre 1 y 1,3 euros el kilo. Por tanto, no es ninguna broma. Es decir, ese residuo, que aparentemente era un problema para la empresa, pasa a ser un valor económico importante si hace un proceso de este tipo. Claro, si la empresa es pequeña, cuesta poder implantar un proceso de este tipo si no tienes un volumen de producción pues mínimo al día de 30, 40, 50 toneladas de subproducto, ¿no? Por eso se implantan empresas en diferentes puntos que recogen de varias zonas, logísticamente, que no estén a una distancia pues que máximo quizás 100 kilómetros, 150, a veces 200, y van recogiendo diferentes industrias, estas industrias que recogen y tratan estos residuos, ¿no? Ver un poco el esquema de proceso. ¿No lo hago bien? Ay, estoy dando la otra. No me funciona bien, no sé. Ahora sí. Ahora, se hacen pruebas en planta piloto muchas veces. Esto sería una planta piloto, donde con un material de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, se analiza realmente lo que se puede obtener de lodo graso. Estamos viendo que en un proceso de tipo, en este caso, obtendríamos del lodo que estamos recogiendo, por ejemplo, un 10% más o menos de materia grasa, que al precio que está pues tiene un valor económico importante. ¿No? ¿Me lo puedes pasar tú? Bueno, este es el decanter centrífugo, en este caso en planta piloto, que permite separar esa grasa del lodo graso. Siguiente, por favor. Y ese sería el esquema en proceso industrial, ¿vale? Como hemos comentado, recogemos los lodos aquí, se calientan a 80-90 grados, bombeamos a una centrífuga horizontal y se separa un lodo sólido que puede tener valor o no, como fertilizante o como producto para llevarlo a biogás, y una grasa que tiene un valor económico, como hemos comentado, de 1 a 1,3 euros por kilo a fecha de hoy, ¿vale? Es un producto que puede subir de precio si la escasez de petróleo o los precios de petróleo van subiendo, o al revés, si baja el petróleo también pues puede bajar de precio. Bueno, esto es un ejemplo que se puede explicar de los muchos que se hacen hoy en día de recuperar subproductos de origen agroalimentario, ¿vale? Que pues hace pocos años se solían gestionar con dificultad, con costes, con problemas, y hoy en día pues se están gestionando y el productor de estos lodos incluso puede tener un beneficio económico porque viene más de una empresa a veces a comprarte este producto, ¿no? Te pagan algún dinerillo por llevarte esto, o el mismo empresa, si es suficientemente grande, puede montar una estación de este tipo y recuperar esta materia grasa de forma diaria o trabajando continuamente con esa instalación que no es muy complicada, que no es muy compleja, que no ocupa mucho sitio. Legalmente tendrá que tener su autorización, separada de la industria, unas distancias, etcétera, etcétera. No podrá estar, lógicamente, pegada a la industria de producción alimentaria, pero puede ser propiedad del mismo productor del residuo.
Bueno, pues un poco esto es lo que quería comentar como ejemplo. Había preparado más presentaciones de ejemplos, pero como tenemos 10 minutos, pues otro día será. ¿Vale? Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Jordi. Vamos ahora a dar paso a Jesús Ciria Ciria. Es doctor ingeniero agrónomo, catedrático de producción animal ya en estado de descanso profesional, lo que viene siendo jubilado, ¿no? Es especialista en producción animal y sobre todo en gallinas, en producción de huevos camperos. Ha sido un innovador en ese campo. Sin más, Jesús, cuando quieras. Buenas tardes. Yo también quiero estar de pie. Un profesor que tuve decía que para hablar en público hay que hablar alto para que se nos oiga. Entonces no tenían estas tecnologías cuando me lo explicaba a mí. Poco para que le aplaudan y de pie para que se nos vea, que sobre todo los que no somos excesivamente altos, que nos van alcanzando los nietos ya pequeños, pues lo voy a hacer así. Bueno, estamos en un congreso de ingenieros agrónomos donde estamos hablando de la ingeniería agronómica y el reto demográfico. Los ingenieros agrónomos tenemos competencias en agricultura, ganadería y en la industria agroalimentaria, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Dentro del sector agrario es agricultura y ganadería. ¿Qué hacemos los ingenieros agrónomos en ganadería? Que no se nos oye, que no se nos ve por ningún sitio. La muestra es este congreso, que yo creo que únicamente vamos a hablar dos de ganadería en un espacio muy limitado. No está el presidente del Consejo, aunque ha estado hace un momento, y me hubiera gustado que lo hubiera oído. Y como ya hoy me tratan de políticamente incorrecto, pues tenía que decirlo. Bien, me pasas. La producción agraria alcanza el 2,8% del Producto Interior Bruto. Y la producción ganadera, de esta que no hablamos, que parece que nos da miedo a casi todos los agrónomos, menos a Luis, a mí y a otra media docena más, de hablar en público y decir las cosas claras, representa el 42% de la producción final agraria. Yo creo que es una cifra muy, muy importante para que le prestemos más atención y para que cuando hacen en las escuelas los planes de estudio tengan en cuenta que si queremos seguir manteniendo esas competencias, habrá que estudiar producción animal. A mí ya no me afecta, porque como ha dicho mi amigo Pedro, estoy ya jubilado desde hace unos años. Bien, la población activa agraria es algo más de 800.000 personas, de la que es menor de 30 años solamente 100.000. Y entre 40 y 59 años, más del 50%. Ojo, que ese dato es muy malo, por favor. Las industrias de alimentación y bebidas representan el 10,9% de toda la industria manufacturera. Y ocupamos el cuarto puesto a nivel de la Unión Europea, detrás de Francia, Alemania e Italia. Es la primera rama, como decimos, de la industria manufacturera. Aporta el 2,5% del Producto Interior Bruto. El número de empresas son 30.000, de lo que son industrias de alimentación, olvidándonos, porque en las primeras se incluyen alimentación y bebidas y demás. Y empresas de alimentación, 22.500. En procesado de carnes y elaboración de cárnicos son el 11,7%, 3.500 empresas. Y en elaboración de productos lácteos, 1.700, otro 5,6%. Es decir, que las que proceden de la ganadería tienen un peso específico importante. Por comunidades autónomas son Andalucía, Cataluña y Castilla y León.
las primeras. Bien, para centrar un poco más e insistir en el tema de la importancia de la ganadería, en ganado porcino somos una verdadera potencia a nivel mundial. Tenemos más de 32 millones de cabezas y producimos 5,2 millones de toneladas. Si comparamos con bovino, con 900.000 cabezas, la producción de carne, en vez de 5,2 millones de toneladas, son 718.000 toneladas, nada más. Y ya claro, con ovino y caprino, pues viendo las cifras casi podemos decir que son producciones residuales, porque en ganado ovino pues ha descendido el censo desde los años 80 a la actualidad, pues de 26 millones de cabezas o así a 13 millones prácticamente. Ha tenido un descenso importantísimo por las dificultades de su explotación y por la baja rentabilidad, las oscilaciones de precios y las dificultades de la producción. Porque si no somos capaces de encontrar trabajadores para el ganado porcino o la avicultura que se está en granjas, imaginaros cómo vamos a encontrar entre los millones de parados que hay alguien para trabajar en el ovino o en el caprino. De aves de corral, el año pasado se sacrificaron casi 800 millones de cabezas con 1.630 millones, con 1.630.000 toneladas, y la avicultura de puesta, pues como siempre oscila entre los 45 y 50 millones de cabezas y con 127.000 millones de toneladas de huevos. Bien, viendo este cuadro podemos pensar una cosa, que la ganadería intensiva es la que tiene peso, porque vemos que entre el porcino y las aves, de todo ese pastel, las otras, si hiciéramos un gráfico, se quedaría en una simple raya y en algún caso de puntos, porque apenas representa nada. Y bueno, como después mi querido amigo y compañero Luis seguro que lo dice, pero yo lo adelanto, esa ganadería tan criticada y tan perseguida. Antes nos decían, lo comentabas tú, Pedro, para poder hacer una industria agroalimentaria con los planes que tenemos de ordenación municipal, pues con la ganadería ya, vamos, casi tenemos que ir con un fusil a ver si convencemos a alguien de que no, porque yo no sé en otros sitios, en Soria se presenta un proyecto para una licencia ambiental y ese día ya seguro que en el pueblo hay por lo menos un tonto que crea una coordinadora. He dicho que no iba a ser políticamente correcto, pero después hay otros pocos que le siguen y presentan firmas y se van en Soria, en la capital, allí a la calle principal por donde paseamos todos los sorianos una vez al día, por lo menos, como el Espolón en Logroño, y montan la mesa a recoger firmas. Evidentemente, si yo voy paseando por allí, me voy hacia ellos y mi mujer me empieza a tirar y si no me coge de la oreja y se me lleva, porque sabe que voy a montarles el número. Bien, somos un país con gran tradición exportadora. En porcino, pues exporta, no, déjala anterior, por favor. En porcino somos unos enormes exportadores de carne fresca, refrigerada y congelada. Somos el tercer exportador mundial de carnes. De las otras especies, como podemos ver ahí, y de los otros productos derivados de la ganadería, tienen poca importancia. La exportación de quesos parece que es importante, 561.000 toneladas, pero por contra luego importamos 1.100.000 toneladas. Con lo que ese respiro que parece que nos da esa exportación, que es relativamente importante para la producción láctea que tenemos, pues luego tenemos esta situación. No obstante, nuestra balanza es verdaderamente positiva. Bien, la cifra de negocio
de la industria de alimentación y bebidas está en 126.000 millones de euros. Como hemos dicho, el 25,4% de toda la industria, de toda la industria manufacturera. La industria cárnica, solamente la industria cárnica, 31.000 millones de euros, el 24,6%. Y la láctea con 8.843.000, el 8%. En cuanto a mano de obra ocupada, cerca de 500.000 de empleos, estas industrias. El 21,4% de la industria manufacturera. Y quiero resaltar una cosa, el 40,1% es empleo femenino. Se ha hablado en algunas mesas, se ha hablado en alguna conferencia, ha hablado esta mañana también las autoridades de alguna comunidad autónoma mucho del empleo femenino, del fomento del empleo femenino, la importancia que tienen en el sector. Y verdaderamente que en el medio rural tiene mucha importancia. En los años 80, cuando se hizo la asociación del Banco de Crédito Agrícola y las cajas rurales, yo entonces estaba en esa organización, en una reunión con el profesor Barea, que era el presidente, hablábamos del empleo femenino. Y decíamos que cuando una comarca se queda sin mujeres, detrás desaparecen los hombres y desaparece la población de la comarca. Y recuerdo que Barea me dijo, Jesús, tú que estás en Soria, tienes un buen campo para que tomes datos y hacemos una curva y modelizamos el sistema. Lo recuerdo perfectamente. Bien, la industria cárnica ocupa a 114.000 personas, y la industria láctea a 29.000 prácticamente. Bien, como conclusiones, o como resumen y conclusiones, quiero decir, se observa una importancia económica de la ganadería intensiva, tanto en los censos como en la producción y en la posterior transformación, que aporta más del 85%, como hemos visto, de la producción industrial, de la industria agroalimentaria, de la transformación de alimentos. La ganadería está siendo víctima de continuos ataques, de continuos y feroces ataques, diría. Están desprestigiándola, empezando por algunos gobernantes con alta, iba a decir cualificación, pero no me atrevo, pero sí con alto cargo, como son de ministros. Y luego otros grupos anticarne que salen por ahí. Todos sabemos que se habla muy mal del consumo de carne. Y esto creo que los que no estamos, como dicen ahora los muchachos, para allá, deberemos hacer todo lo que podamos para poner estas cosas claras. Y luego, pues ya estamos, y esta mañana he estado oyendo las hamburguesas de soja, concentrado de proteína de soja. Entonces, no lo sé, no he mirado la definición de hamburguesa exactamente, pero a mí una vez que me dijeron, tuve un nieto pequeño, cuando era pequeño que tenía alergia a la caseína de la leche, y decía mi hija, compra leche de soja. Digo, Leonor, la leche es una secreción de las hembras de los mamíferos después del parto. Entonces, eso no es leche de soja. Y me enfadaba mucho. Afortunadamente eso ha cambiado y ya ni la leche de avena pone leche de avena ni leche de soja. Ya afortunadamente lo han cambiado. Entonces se están elaborando muchos sucedáneos. Se están elaborando muchos sucedáneos y están intentando, no quiero decir nombres, pero están intentando que comamos hamburguesas de soja. Yo creo que la definición de hamburguesa no es de productos vegetales, pero esta tarde mismo lo voy a mirar, que hasta ahora, aunque tengo la curiosidad, no lo había mirado. Entonces, ahí tenemos, pues, con esos ataques, un desprestigio que le sirven a los animalistas para empezar, que además de ser perjudicial para la salud, luego ya no digo nada con el bienestar animal, porque seguro que el profesor González va a decir algo. Bien, pasemos.
Estas industrias derivadas de la producción animal, lo he resaltado aquí otra vez, la mayoría están en el medio rural. La mayoría están en el medio rural. Y eso genera empleos. Genera empleos. Lo mismo que genera la producción animal. En mi pueblo esta noche que no duermo yo, dormirán 12 personas. Y si duermen 12 personas es porque 6 o 7 están ligados a la producción animal. Bien. Luego, la industria cárnica española tiene un peso muy importante en la Unión Europea. Quiero resaltar que es de casi el 11% y, como hemos dicho, estando en el 4º lugar. Y por último decir que nuestra industria y nuestros productos cárnicos que exportamos gozan de un prestigio muy, muy importante. Un prestigio importantísimo por su alta calidad, porque se elaboran muy bien, se elaboran con la normativa que tenemos, que muchas veces a los productores los vuelven o nos vuelven locos por las altísimas exigencias, pero eso nos garantiza un producto de alta calidad y un producto con una seguridad alimentaria tremenda. Nada más, muchas gracias. Pedro, a ti te hace falta. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, claro y al grano. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente exposición a cargo de don Luis González, catedrático de Producción Animal de la Universidad de la UDL, el doctor ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid de 1986, promoción de 1986. Trabajó como profesional independiente en ingenierías, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor de la Universidad de Lleida, profesor catedrático de Universidad de la Universidad de Lleida. Hasta 1999, sobre la base biológica de las técnicas de control de la reproducción, dedicó parte de su trabajo. A partir de esa fecha trabajó sobre el estudio del bienestar animal en el transporte, así como en las consecuencias normativas sobre la producción en general. En el ámbito científico ha colaborado en numerosos proyectos de investigación que han dado lugar a 2 tesis doctorales, numerosos artículos científicos, más de 15 en revistas indexadas, así como numerosas publicaciones técnicas y de divulgación. También ha evaluado proyectos europeos, ANIWA, nacionales en la ANEP y de convocatorias autonómicas. También revisor en diversas revistas científicas. Cuando quiera, profesor. Bueno, yo voy a intentar ser breve y para empezar voy a intentar explicar qué pinto yo aquí. Pinto aquí pues porque me parecía, cuando yo tengo relación, como podéis suponer, con Maricruz, y cuando Maricruz Díaz me dijo que alguien tenía que hablar algo de ganadería e ingenieros agrónomos, y que uno de los participantes era mi amigo Jesús Ciria, y que a ver si estructurábamos algo de la posición de nuestra profesión respecto a la ganadería, decidí aceptar el reto. Yo voy a ser un tanto, digamos, poco ortodoxo y no voy a hacer ninguna presentación formal porque lo que entiendo, incluso ni me voy a poner de pie porque anoche no dormí, he estado reunido en Zaragoza, ayer estaba reunido en Madrid y mañana me tengo que volver a ir a Madrid a trabajar. Entonces, si nos importa, además como estamos casi en familia, si hace falta me pongo de pie después cuando estemos en el debate, sobre todo si me salto un poco, pero si no estaré sentadito. Yo voy a rematar un poquito la presentación que me he hecho explicando algo que para mí, bueno, para empezar he dirigido 8 tesis doctorales, pero bueno, para mí es fundamental. Yo he enfocado la profesión nuestra siempre y incluso la labor de los funcionarios como una labor de servicio a las empresas. O sea, yo procedo de familia empresarial, de hecho participo y soy responsable de 2 empresas familiares que he creado yo las 2 y siempre he visto que nuestra... ¿Se me oye así mejor? Pues disculpar.
Siempre yo, como he visto nuestra labor la he visto, yo he estado, como bien decía en la presentación, trabajando en ingeniería. Cuando acabé bastante pronto la carrera, para lo que eran los tiempos, que eran carreras de 9 años, reales, aunque tenían 5 cursos, ¿no? Repetíamos muchas veces el primero y tal, y siempre vi pues nuestra ubicación como vinculación al sector. Eso me ha llevado a estar trabajando vinculado a los sectores pues casi toda la vida, y muy especialmente cuando me ofrecieron, cuando abrieron aquí la escuela, se me oye bien, ahora se me nota la reverberación. Si quieren me pongo de pie. A lo mejor lo mismo allí funciona mejor. Sí, bueno, sí me da igual, me pongo de pie. Esto lo apagan, ¿no? Bueno, si se me oye mejor así, pues mejor. Entonces, cuando acabé la carrera, estuve trabajando en ingeniería y cuando abrieron aquí la especialidad de ganadería, el que había sido, que por aquel entonces era director de la escuela, llamó de Portacasenelles, había sido profesor mío de climatología en Madrid, se había enterado y por azares de la vida, como muchas de las cosas que ocurren, me choqué con él por la calle y me dijo, hombre, Luisito, tú has acabado el doctorado y no sé qué, estás trabajando, ¿te interesaría venir aquí a formar parte de la especialidad? Y bueno, esa ha sido otra razón cuando Maricruz me dijo de venir a hablar, pues yo he sido, pues bueno, el que creó aquí el Departamento de Producción Animal. De hecho, fue el que hasta lo redactó los estatutos con los servicios jurídicos. Y había cuenta que la reunión de agrónomos, que a cual yo no he asistido, porque aunque soy el 1696 del centro, no he participado en cosas de estas, entre otras cosas por mi ritmo de vida. Y pues eso lo acepté. Entonces, bueno, ¿qué es lo siguiente que hice? A mí una reunión de profesionales que ya todos están más que titulados y aunque aquí he visto algunos alumnos míos, yo creía que lo que podía caber de bueno, en mi caso lo que yo podía aportar, más que un discurso muy formal, era pues parte de la experiencia de mi vida, que ha sido toda la vida asesorando y trabajando con empresas y asesorando a las asociaciones y a la administración, al consejero de Cataluña, al Ministerio, al secretario de Estado y no sé qué, en temas ganaderos. Entonces, de hecho, ahora mismo sigo vinculadísimo y de las razones que estuve ayer y que llegué aquí por la noche, pues era porque estuve trabajando con Intercom. Yo he sido el redactor del plan estratégico del sector porcino de capa blanca, de la interprofesional del vacuno, que se creó en base a informes míos, asesoro ahora mismo a toda Interovic, Provacuno, Progaport, todo. Los conozco y tengo mucha información y vivo el cotidiano día a día de ellos. Me refiero que cuando entré en esto, y he presentado muy bien diciendo que yo trabajaba en reproducción, y empecé con la alimentación con Carlos de Blas Beorlegui, que a lo mejor algunos de vosotros seguro conoceréis, con Buxadé también, que seguro que algunos conoceréis, y cuando salté aquí y ya empecé a tener, digo, mando en plaza, que era uno de los 3 o 4 profesores que estábamos creando, de hecho era representante de los planes de estudio del Colegio de Ingenieros, de la CRUE, de Ingenieros Agrónomos, pues ya me tuve que empezar a ver cuáles eran, digamos, mis retos. Y yo que había tenido animales, me di cuenta cuando miro para allá que Antonio del Barrio, que también es agrónomo, yo le llamaba el agrogorila por su ímpetu y él me llama a mí el agromono, eso es una confidencialidad que hago aquí en base a que estamos en familia, pues el problema que tenía era que en el contexto europeo no tenía nadie que le preparara los papeles. A ver cuál era la posición de la directiva 630 de producción porcina. Nadie. No había nadie, de hecho, los intentaba buscar, pero los profesores de la universidad, queramos que no, el enfoque que yo tengo de vinculación de soporte empresarial que debe tener las universidades, no lo compartían, ¿me explico? Y en eso me llevó a meterme y pues hace ya pues 20 y tantos años, habida cuenta de mi formación, empecé a girar hacia la aplicabilidad de las variaciones de estrés en lo que es las situaciones y la relación con las tecnologías productivas, las operaciones de manejo y su relación con la base científica de la legislación, que queramos que no es lo que nos obliga a todos los que hacemos cualquier cosa, desde conducir un coche hasta, bueno, ahora mismo está certificado y controlado absolutamente todo, ¿no? Desde eso hasta redactar las certificaciones de bienestar animal que tienen ahora mismo las interprofesionales y por las que han puesto las interprofesionales en el contexto de la lucha contra la historia de la estructura de Wageningen y tal, pues esa ha sido toda mi vida profesional. De hecho, ahora mismo entregaré este mismo mes el certificado que llevamos elaborando en 2 años de un reto mayúsculo, que es un certificado de bienestar animal en producción cunícola, con el plus que tiene de humanización de la especie,
El conejo es una especie muy humanizable, como todos sabemos, más además de las nuevas cosas que la Comisión Europea y la Unión Europea están metidos, como la supresión de las jaulas y cosas que os más o menos controlaréis. En resumidas cuentas, modestamente, soy una persona que lleva trabajando en bienestar animal de hace 20 y tantos años. De hecho, los primeros planes de estudio de agrónomo de aquí tienen la asignatura de bienestar animal, que les metía desde la legislación hasta los fundamentos discursivos de la base escasa o amplia de cada condicionante productivo. Entonces, vuelvo y ya intento ser muy rápido porque yo, si estoy a gusto, me enrollo. Entonces, como casi todos los de universidad, aunque yo soy más tímido que la mayoría. Entonces, a la hora de plantearme esto, digo, bueno, ¿qué hago? Pues bueno, pues mira, me parece bien. Además, yo me jubilo. Yo no estoy jubilado, pero estoy a punto de jubilarme. Entre otras cosas, lo deseo para ponerme a trabajar en mis negocios en exclusiva. Me jubilo el año que viene. Y me jubilé hace ya 10 años porque me quedé viudo con 57. Entonces, digo, oye, pues ¿qué cuento hay allí? Pues lo que voy a hacer es sencillamente pues hablar un resumen de la situación de la ganadería, qué vale la ganadería, desde el punto de vista de una persona que lleva yendo a Bruselas y con información de Bruselas ya más de 25 años, con la información de principalmente estoy centrado en el sector de la producción de carne. Tengo relaciones profundas con todas las interprofesionales cárnicas, desde Interporc hasta Intercun, con todas. Y sé su cotidianidad y, como digo, tengo reuniones continuas por teléfono, por videoconferencia y presenciales. Entonces digo, pues te lo cuento. De hecho, lo voy a compartir con algunos de sus... Algunos son incluso exalumnos míos, de los que van gobernando la barca de las interprofesionales ahora mismo. Me refiero a Alberto Rancerraz, a Javier López López, que yo le llamaba López al cubo porque se llama 3 veces López, Mariluz de Santos, de la de Intercom, y Tomás Rodríguez. Y tal vez digo, pues lo presento, lo preparo, digo una serie de puntos que para mí son clásicos y característicos de la ganadería y que los ingenieros agrónomos debemos tener bien presentes, incluso también cuáles son también las limitaciones y la problemática que la perjudica o que la encorseta. Entonces, como digo, me hice unas anotaciones y lo consulté con ellos y tengo, antes de decirlo y de comentarlos, digamos, tengo la complicidad de haberlo comentado por teléfono con la mayoría de ellos. Lo primero, la ganadería, en contra de lo denostado que está, que es uno de los perjuicios que bien ha citado el doctor Ciria antes, es que es increíble que no se reconozca como una buena máquina de vertebración del territorio. Término muy empleado aquí además en Cataluña. Es decir, nos permite generar en un territorio de las características, digamos que sea, pero incluso de situaciones muy duras y difíciles, pues fijar población con un trabajo. Porque ¿qué pintan allí si no tienen trabajo? No todo puede ser turismo y casas rurales. ¿De acuerdo? Entonces, es una herramienta buenísima. ¿Por qué? Porque puede permitir fijar a unidades familiares con unos ingresos, generando unos ingresos que les permitan tener lo que es lógico y normal, una vida digna, con sus consumos normales y tal, y que no necesita ni grandes extensiones de terreno, como podría ser una cuestión agrícola, ni grandes inversiones, o sea, puede ser algo bastante modular y que además tiene una capacidad de diferentes tamaños de negocio muy grande. Podemos ir desde las grandes producciones porcinas, que desde luego son un motor y tienen toda la tecnificación del mundo, hasta granjas relativamente sencillas que ganan los como bien decía Fernando Pascual, que para descanse, oiga, los valores añadidos los consiguen en base a sus productos de elaboración, como muy clásico la quesería, pero vamos, hay otro montón de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una herramienta muy buena. ¿Para qué? Porque alguien que queremos que esté aquí tiene que tener unos ingresos. No basta solamente que esté de jardinero para cuando vaya lo de Madrid. Yo soy madrileño. Allí saludarle los domingos y que le hagan una foto como si fuera un zoológico aquello. Tiene que tener unos ingresos, un ritmo de vida digno. Y eso, la ganadería, es un elemento muy bueno y además muy complementario de la agricultura y además que puede cubrir sitios que la agricultura no puede cubrir. Ese es mi enfoque y así lo digo, ¿no? Tiene, por ejemplo, mucha flexibilidad de utilizar recursos. No necesita ni grandes inversiones gigantescas, aunque puede ser que sí, si va creciendo, pero con poco a lo mejor se puede uno adaptar bien. No necesita grandes recursos de mano de obra. Lo que es me estoy refiriendo al sector primario. Aquí el título es Industria Agroalimentaria, pero a mí Maricruz, y yo me comprometí con ella a hablar algo de lo poquito que sé de ganadería, y es la base también de la parte
Como les digo, yo estoy especializado en asesoramiento y trabajar con los grupos cárnicos y los de mataderos, aníceis, pues es la base, porque ¿qué va a matar aníceis si no se producen corderos? Pues nada. Pues eso hay que producirlos en un contexto, pues y ahí la ganadería, como profesionales que somos, tiene un hueco. Tiene un hueco a la hora de diseñar y establecer una buena estructura social en el territorio, ¿no? Ni qué decir de su capacidad de moldear el territorio. Este año ha sido la fiesta desde la de los molinillos o las placas solares y los incendios. Oiga, pues mire, es que es la forma de fijar gente al terreno, moldear el terreno, evitar que el terreno sea un jardín o sea una cosa salvaje, y la ganadería por eso, en mi opinión, es una herramienta muy buena, muy buena. Esto, digamos, son las cosas que como les digo, yo veo y que profesionalmente es un campo bueno para nosotros y que son, digamos, lo que convencionalmente podríamos llamar fortalezas, ¿de acuerdo?, de la situación. En cuanto a digamos, a perjuicios o problemas o debilidades, primero, de todo depende de la especie, eso es crucial. No todas las especies tienen el mismo status quo ni la misma situación. Hay algunas cosas que comparten todas, y la que comparten a día de hoy ahora mismo es los incrementos de coste de alimentación tan elevados. La alimentación es un porcentaje que profesionalmente come muchísimo. Tengan en cuenta que la ganadería incluso permite, a la hora de hacer una función de costos, suprimir o bajar o reducir a beneficio de inventario los ingresos que percibe el ganadero, ¿no? Pero hay una cosa que no puede quitarla, que son los costes que tiene. Y eso es muy común ahora mismo con los precios de las materias primas a casi toda la ganadería, por no decir que a todas. Es que vale un montón de euros cada tonelada de pienso, sea del tipo que sea, vale mucho más, y mucho más además, muy subido y muy descentrado con respecto al retorno de la venta del producto. Algo que también es otra debilidad son el coste de energía. El coste de energía, todos sabemos lo que es. Eso afecta diferencialmente a una ganadería hacia otra. Hay ganaderías mucho más necesitadas, como la que comentaba antes el profesor Ciria, de la energía, según el nivel de intensificación. Eso no quiere decir que por tener más intensificación y más estar más al albur del incremento de coste de energía sean malas o no nos puedan interesar profesionalmente. Pueden ser muy buenas. Lo único que pasa es una cosa que hay que tener en cuenta, tal vez para atender a un recurso de los que parece que se están planteando ahora, e incluso aquí hemos escuchado alguna aproximación a eso, ¿no? Y otra debilidad que en mi opinión, y se lo dice una persona que lleva 20 y tantos años analizando informe de la Comisión Europea, propuestas de borradores de directiva y demás, es la Unión Europea. Yo no soy antieuropeísta para nada, pero eso es una cosa, y otra cosa es que mi modestísima opinión, me jubilo el año que viene, por lo cual puedo permitirme el lujo de no ser políticamente correcto, se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Y me refiero desde la Estela Kyriakidis, que vamos a organizar. De hecho, yo soy responsable de un simposio al cual ustedes a lo mejor están algunos apuntados y a lo mejor no, del día 14 de noviembre, promovido por Provacuno, por Interobic y financiado por la Comisión Europea en Madrid, que tiene como objetivo poner una posición de los sectores de rumiantes, tanto de grandes como de pequeños rumiantes, a la Comisión. Estamos haciendo incluso una encuesta que probablemente les habrá llegado a ustedes. Bueno, pues es que la Unión Europea se tiene que hacer un pensamiento de verdad. Yo, modestísimamente, desde mi inferioridad absoluta y de mi... Oiga, hay que mirarse el asunto de estrategia, porque ¿qué es lo que queremos? Cargarnos el sector primario para importar todo con unas condiciones que han valido para cargarnos el sector primario, pero que no le vamos ni de borrachos a hacer cumplir a ellos. Eso solo tiene que hacer pensar. O sea, es una herramienta buena, es una herramienta tecnológica para nuestros ingenieros y los veterinarios para poder hacer riqueza al país. Y lo que no puede ser es que cada vez, y esto no le voy a decir quién, pero es una palabra textual que en el intercambio telefónico que he tenido con los principales gobernantes de los sectores, me ha dicho, es que cada vez que abre la boca cuesta dinero. Es que es verdad. No sé, me estoy explicando. Hay veces, yo he visto propuestas, me acuerdo, fui responsable en las negociaciones del Reglamento 1/2005 de transporte. Estuvimos 3 años discutiendo. Oiga, es que llegaban a decir, plantear, multiplicar, pues yo qué sé, por 3, por 4 la necesidad de logística. ¿Eso qué significa? Que impacta por 3 la producción, que
impacta por los costes, que impacta. ¿Para qué? Cuando además el asunto es la base científica. O sea, es decir, en mi modesta opinión, ayer mismo estuve reunido en la presentación, no sé si ustedes lo han visto, de los últimos informes de los mandatos, como se dicen, de la EFSA. La comisión manda a la EFSA que le haga informes para elaborar directivas y para la discusión de la directiva vigente. Pues ayer mismo se reconoció, y no le digo por qué, no sé si ustedes lo vieron o no, pero yo no se lo voy a decir, pues claro, que no iba a ser científica. Pues si no iba a ser científica, ¿cómo se puede uno meter en apuesta? O sea, es como si ustedes no tienen dinero y se ponen a comprar una cosa y meten a su familia, a su empresa, una cosa que es impagable y que las cosas hay que hacerlas más maduradamente, en mi modestísima opinión, y nosotros somos profesionales todos. Y diga usted, si ustedes toman decisiones, yo no les niego que en el último salto haya el corazón, ¿de acuerdo? Pero hasta el corazón tiene que haber mucha cabeza. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y al fondo aquello lo que es una lucha de intereses. Yo estuve debatiendo hace muchos años con el DGA, el DG Agri, y me decía, bueno, a mí lo que me pide el pueblo que son 50 vestidos de pollos en la puerta, en la Ría de Alba. 50 vestidos de pollos en el pueblo, o el pueblo, mira, el Aid of the Cases ha sido 1.400.000 firmas. ¿Cuántos ganaderos han dicho que había aquí? ¿Cuántas empresas y empresarios y cuántos puestos de trabajo creaba? 500.000, ¿no? No les tengo que decir lo otro. Si firman todas las personas que están implicadas directo e indirectamente en la ganadería, somos más de 1.400.000. Entonces, ¿de verdad la sociedad europea son 1.400.000 de 600.000 habitantes o 500 millones o no sé cuántos seremos? No sé si me estoy explicando. A mí ese me parece un problema muy gordo, porque las cosas que proponen muchas veces son buenas. Yo no estoy diciendo que sean malas, ni estoy diciendo que habría que quitar a la Unión Europea ni nada, sino sencillamente digo que debería a lo mejor despolitizarse un poquito más y acudir un poco más a la razón. Entender, por ejemplo, lo que es la posición estratégica, porque el otro día, aquí me lo tengo apuntado leyendo un informe, oiga, yo he ido con una pegatina de nuclear, no gracias, cuando tenía unas barbas así, unos pelos así, pero oiga, por favor, vamos a ver, que China tiene un plan de 160 centrales nucleares, ¿de qué estamos hablando? Porque es que lo que no se puede, y de ICA para acá, y de ICA para allá, porque es que detrás de la ICA vamos cientos de millones de europeos que tenemos que vivir, que tenemos que comer, que somos personas que tenemos que comer, que tenemos que dormir, que tenemos derecho a una vida normal. Todas las políticas de prestigiar, lo ha dicho muy bien Jesús, ser ganadero es poco menos que ser un asesino. ¿Me entienden? Yo ahora estoy dando clases aquí, yo me voy a jubilar dando clases en veterinaria, que hemos abierto aquí veterinaria, y ahora mismo ya no doy agrónomos este año por los cambios de los planes de estudio y tal. Bueno, pues en la facultad veterinaria, y esto que no sale aquí, el rector es buen amigo mío, pero está por aquí, pues lo digo, y se lo digo, oiga, la camiseta de hace 3 años era unas cabecitas de pollitos, de no sé qué, y en la espalda, Maet Manjarem. Nunca te comeremos. Oiga, vamos a ver, por favor, estamos aquí, de hecho, y escuche, yo tengo una cuñada vegana que la quiero muchísimo, pero es que una cosa es ser vegano y otra cosa es politizar hasta la veganez. Y eso tiene mucha culpa, pues toda una estructura que yo no sé si está siendo. Y para acabar, la exportación, la barrera sanitaria, a mí me da mucho miedo. Y tengan en cuenta que bueno, pues como he empezado con las debilidades del sistema, la diferencia entre especies, pues puede ser que la especie es muy exportadora, estamos colgados del hilo de la peste porcina, del no sé qué, de un montón de hilos. Y puede ser que ese marco, que ahora es muy favorable, en muy poco tiempo cambie. Con lo cual, pues no lo sé, tal vez ocurriría o debería ser razonable que la Unión Europea se tomara esto en serio, considerara unas posiciones estratégicas, ¿me explico?, y actuara en consecuencia. Me he extendido más de la cuenta y pido disculpas por ello. Y bueno, han visto que no he preparado ningún PowerPoint, pero al final he cumplido mi palabra con Maricruz y les agradezco su atención. Muchas gracias, profesor González. Bueno, parece que estamos casi en hora, nos hemos pasado un poquito, a las 8:30 tenemos la cena, entonces, bueno, vamos a hacer unas preguntas, a ver quién quiere preguntar, intentarán responder lo mejor que pueda. ¿Quién quiere preguntar algo?
Tan cansados estamos ya que no hay preguntas. Bueno, pues entonces me toca preguntar a mí. Visto que los ganaderos son casi apestados, se conoce la sociedad, que estamos o tienen que estar casi perseguidos, que además de tener que pelear con todos estos problemas económicos de incrementos de input y demás, pues tienen algo que no ha salido aquí todavía a relucir. Yo por lo menos no lo he escuchado en ninguna mesa. Tenemos por ahí el lobo, ¿no? Tenemos no solamente el lobo, esa negativa a la caza. Yo adelanto, para ser más apestado que los cazadores, que los ganaderos, que en su época fui ganadero, tengo 3 perros y soy cazador. Entonces, vemos constantemente las especies cinegéticas, los jabalíes comiendo en los contenedores de las ciudades. ¿Qué opinión les merece a los expertos en el tema? Que nos estamos, bueno, pues eso, potenciando el cargarnos el sector. Pues yo he hablado de las debilidades, pero tal vez, y eso no lo he dicho, pero ya que me lo preguntas, pues puede ser que incluso sea un cambio de paradigma. A mí me gusta Star Trek y yo pienso que mis nietos, yo tengo 2 nietos, uno de 9 años y uno de 7. Son aguas más burros y su padre desde luego les ha llevado por el buen camino, pero su madre les lleva por otro camino. Entonces, a lo mejor, ante lo que estamos, ya que hay tanto interés mundial, es en que Occidente tenga un gran cambio de paradigma. Lo que está claro que a los de religiones que no venga a cuento decir, a esto no le van a convencer de que no hagan sus 5 rezos y tal. Pero claro, a una sociedad como muy madura, como muy... pues a lo mejor estamos cambiando de paradigma y que quien bien sabe, yo he dicho que la Unión Europea, y yo trabajo, como le digo, muy frecuentemente y todavía sigo trabajando, incluso trabajaré después de jubilarme en papeles de la Unión Europea. Pero claro, es que hay tanta vocación y tanto interés en esto, vamos a defender el lobo y los osos, pero además vamos a que le machaquen los osos su negocio, que es una persona independiente, que en una sociedad libre, de libre mercado y de libre iniciativa, tiene todo el derecho del mundo a estar luchando como un melón para ponerme a mí un cordero para que me lo coma. Así como se coman los corderos en vez de Diego Salvez, un lobo, la pasa canutas con toda una administración que te demuestra, te pagamos 5 corderos y empieza una serie de normativas y de leyes que la tienen estrangulada. Al final lo que quiere es que a lo mejor de corderos comamos pastillas. No lo sé, porque a mí me parece, digamos, y se lo dice un ancianito, que soy yo, ¿me entiendes? Me parece tan destalentado, me parece que tiene tan poca... Y además no tengo necesidad de ella, no me pueden suspender, no me pueden echar de la cátedra patada, ni siquiera en el ministerio cuando veo a alguno me pueden decir más porque ya nos hemos dicho de todo. Oiga, es que esto no se entiende, porque yo echo de falta esa falta de lógica, ¿me entiendes? ¿Quién de nosotros ahora en el siglo XXI pues no quiere un mundo sostenible? Si yo me pasé todo el mundo soñando, yo me hice agrónomo queriendo un mundo sostenible, una producción sostenible, pero yo que quería una sostenibilidad del bienestar humano, de la sociedad del bienestar, de forma manera que lo podían disfrutar mis hijos, mis nietos y mis nietos. Pero ¿es eso esto que entendemos por sostenibilidad? Pues yo francamente no lo sé, no sé si me estoy explicando. Yo creo que ese es el problema y es un asunto que en mi opinión tiene tan poca racionalidad que no se puede ver más que un cambio de paradigma, que hay alguien empeñado en hacernos comer hormigas. Entonces, pues yo qué sé, no lo sabemos, yo por lo menos no sé qué decirle. Y tengo amigos que se le han comido los lobos. Y aquí los osos, en el Payás y no sé qué, ha soltado una osa y cuentan la vida de la osa que se junta con... Pues a lo mejor eso es lo que quiere esta sociedad, no lo sé. ¿Me explico? Evidentemente yo creo que a todos nos gustan los osos y a todos nos gustan los lobos y a todos... No, vamos, hay que ser no humano para no querer un futuro bueno para ti y para tu entorno. Ahora, ¿eso es el modelo de futuro que nos predica la autoridad? Pues no lo creo. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esas palabras porque cuando ves, pues bueno, pues que nos estamos jugando, pues nada menos que la cabaña porcina con esta proliferación tan exagerada que hay de jabalíes sin control, de sarna,
de tuberculosis, todo ese tipo de enfermedades que están ahí, accidentes de tráfico, pues yo creo que las personas deben estar por encima de los animales. Campaña porcina, no quiero callarme sin decir, oiga, tenemos nuestra competencia, China. Aquí tenemos a alguien que nos puede decir los modelitos chinos, 90 y tantos mil cerdos uno encima de otro en 14 pisos. Exactamente. ¿Y quién ha visto usted con pancarta diciendo no quiero ser un cerdo? Nadie. Está todo el mundo encantado. Para empezar, ¿por qué no lo ven? No sé si me explico. Y cuando negocian la Organización Mundial de Comercio, nuestras no son capaces de meter las condicionantes europeas. No lo son. ¿Los ha comprado Estados Unidos? No. ¿Los ha comprado China? No. No sé si me explico. ¿Quién lo compra? Y se lo dice una persona que lleva trabajando en bienestar animal. Yo le he dicho 8 tesis doctorales, no, he dirigido 3 de bienestar. Y me he estudiado y he trabajado muchísimo. Y además me gusta, y me gustan los animales. Yo me hice ingeniero agrónomo, especialidad zootecnia, que se llamaba por aquel entonces, porque me gustaba la producción ganadera y me gustaba la economía, y por eso me hice ingeniero agrónomo y no veterinario. No sé si me explico. Pero es que, por ejemplo, eso no evoluciona. Yo incluso que en este caso tengo, de los que estáis aquí, menos conocimiento, pero tengo mi cuarto apellido es Vaquero, o sea que ya sabéis de dónde viene el tema, ¿no? Ya que yo soy el primero de la generación de mi familia que tiene ingeniería química, pero todos han sido ganaderos, agricultores y demás. Y he estado este fin de semana ahí en Ávila mirando. Entonces hay un debate que está muy cerrado, pero entre todos los ganaderos, que el jabalí vaya a un prado y le hoce el prado y le levante todo, evita poner un problema, que es que la cabaña ganadera no come y no se alimenta bien. Y es que yo lo he visto personalmente. O que el lobo coja y mate 13 terneros o demás de una tacada, pues también genera un problema. Es un debate que está ahí y que tarde o temprano saltará, porque el industrial, el ganadero, está realmente muy cabreado. O sea, la situación que hay ahora mismo es... Sí, vale, me subvencionan y tengo una subvención que me llega a fin de mes y me llega muy bien, pero realmente lo que quiero vivir es de la producción ganadera. Y entonces hay un debate ahí oculto y demás. Y ya no hablamos pues de otro tipo de cosas, como puede ser, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, que va ligado un poco a este tema también, ¿no? La seguridad alimentaria, en lo que es la Agenda 2030, en su punto 2, dice... Toda la población tiene que tener una seguridad de que va a tener un alimento y demás. Y cómo se confecciona ese alimento. Y como yo, como productor industrial de otro tipo de cosas, ¿cómo puedo contribuir a eso, ¿no? Pues a lo mejor si yo fabrico determinados materiales con aceites vegetales, puedo interferir en la propia cadena alimentaria del ser humano, ¿no? Entonces ahí hay que poner una barrera clara para evitar que se produzcan esa transferencia de alimentos que están para lo que es alimentar y no para producir otro tipo de química que se puede aplicar, ¿no? Y eso todavía está falta un poco por regular. Pero también está la parte esta de la seguridad alimentaria, implementar acciones correctivas dentro de una factoría, de una fábrica, para que no se produzcan contaminaciones en el proceso industrial, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto ha salido en el Congreso Nacional, en el Congreso Mundial, perdón, que hay de desarrollo e higiene en instalaciones industriales, ¿no? Como ves perfectamente una línea de producción y una telaraña debajo, ¿no? Y dices, ostras, y esto es una marca que está haciendo una referencia de aquello como que... Y dices, bueno, a ver, la seguridad, ¿no? O pasó, como nosotros contribuimos en Córdoba pues con una ponencia en la que hablamos de lo que es el biofil, de cómo afecta el biofil o cómo puede afectar el biofil, y luego apareció lo que pasó con la listeria, que os acordáis todos de lo que hubo ahí, ¿no? O sea, es una mezcla un poco de todos. El debate ese del lobo, el debate del jabalí, está ahí muy centrado, y esto es otro de la seguridad alimentaria que está muy bien en el papel, ¿no? Te lees la Agenda 2030, el compromiso 2, de tal y tal, pues hay que intentar que todo esté un poco balanceado. Y es difícil, ¿eh? Yo no sé si yo no estoy en esa situación para poner los medios. Si me piden a alguien apoyaré algo, diré algo, pero realmente yo creo que es otro debate, a otro nivel, el que se tiene que centrar en ese tema. Pero desde luego un día como salte, el ganadero que ve eso afectado y además que lo publica y lo saca ahí, pues puede ser un tema realmente importante. Sí, pero a veces... Ahora nos movemos mucho por impulsos.
opina muchísima gente con un desconocimiento total y absoluto del sector agrario. Pero total y absoluto. Si ahora mirásemos la población española de menos de 15 años, nos los llevamos al campo, a una zona verdaderamente rural, y empezáramos a enseñarles lo que son las ovejas, cómo van las ovejas a comer, lo que son los cerdos, las gallinas, se volverían locos, porque no tienen ni idea de cómo funciona la producción. Pero es que esos dentro de 3 años que llegan a la mayoría de edad, o de 4, van a seguir del otro lado, ¿no? Van a seguir prácticamente igual. Y entonces esos ya se hacen activistas. Porque fíjate qué tal, mira los cerdos cómo los tienen, mira las gallinas, mira no sé qué. Entonces, esas personas son además la que los medios de comunicación entrevistan y sacan, no sacan a Luis González, sacan a esos que son los que hacen opinión, como decía, esos 500 vestidos de pollo allí delante de la puerta. Sacan a esos y son los que hacen opinión y son cómo nos movemos. Vosotros habéis visto últimamente, y ya que no lo dice nadie, lo voy a decir, aunque odio esa palabra, las macrogranjas. Yo soy de producción animal y no sé definir una macrogranja. No tengo ni idea. Luego te la defino yo. Sí. Justo antes del verano presenté un proyecto de un cebadero de novillos en La Rioja, con unas naves que ya estaban hechas, que ya había estado en funcionamiento, tenía su licencia de actividad, pero bueno, como había parado, pues había que hacerla, con capacidad para 1.800 novillos. Nosotros pedíamos la licencia para 1.200. Se entrega y a la vuelta de una semana o por ahí, un día me despierto por la mañana y escucho en la radio, macrogranja en Alfaro, no sé qué, tal, 1.200 novillos, que es una granja que ha montado una empresa cárnica para dar una solución a un problema de los novillos que dan positivo a tuberculosis, que encima lo ha pedido el gobierno de La Rioja que lo pongan por hacer un favor. 1.200 novillos, que si fuese de un particular se moriría de hambre cebando 1.200 novillos. Se moriría de hambre. Pues eso es a lo que considera la sociedad y lo que sale y lo que estuvieron 3 o 4 días en los periódicos y en todos los sitios. Pues a esos, pero si tú como autor del proyecto o el promotor o desde el gobierno de La Rioja dicen algo, eso no vale. Vale lo de esa media docena, y no digo su nombre porque iba a decir una burrada, están diciendo y están poniendo en la calle. Esos que, como os decía, se ponen allí en el centro de Soria a recoger firmas y a uno le digo, oye, un cebadero de 4.000 cerdos. Le dice, no, para esto, la macrogranja de Cidones y tal. Y, oye, perdona, ¿qué es una macrogranja? Pues ¿cuántos cerdos quieren? Pues no sé, pero muchos. Y yo, mi mujer tirándome del brazo y yo aguantándome allí, porque digo, mira, me conoce todo el mundo, pero si no, y el mangazo que te pegaba era tremendo. Entonces, eso es la sociedad que tenemos, una sociedad que no conoce, pero habla, le gusta incordiar, y son a los que se les oye y a los que se les escucha. Sí, es así. Entonces, esas son las situaciones que tenemos en contra de la ganadería, que luego se alimentan por determinados comentarios de determinadas personas que, vamos, se podían... O también de malas praxis que se producen en algunos sitios. Sí. Y eso no ayuda, desde luego. No ayuda en absoluto, no ayuda en absoluto. Pero es verdad que habrá que buscar la convivencia, porque eso es otra tendencia. Hablabas tú antes, Luis, de que en tu familia hay familiares que son veganos. Esos son tendencias que van a venir y se van a quedar. O sea, claro. También el sector tiene que dar respuesta a ese consumidor que quiere ese tipo de productos para colocarlos en su dieta y evitar otros, ¿no?
Al final, lo que habrá que intentar es que todos los interlocutores se pongan de acuerdo. ¿Y dónde hay que ponerlos? A lo mejor una mesa en la que se pongan a hablar distendidamente de cuáles son los puntos de vista de cada uno. Sé que hay extremos. Sí, pero sé que hay extremos, ¿vale? Pero... O sea, y conozco bien algunos extremos porque son de verdad. O sea, de cogerse una garrafa de pintura roja y ponérsela por encima y estar así, ¿no? O sea, y lo conozco bien. Pero... El discurso está marcado por la hipocresía. O sea, decir, que los que quieren salvar al planeta tienen aviones privados casi todos. Bueno, los que quieren salvar al planeta se montan y se van a pasar un día a París, se vuelven tan tranquilos, con coleta o sin coleta. ¿Me explico? O sea, decir, el problema es un tema de discurso hipócrita. O sea, decir, lo que dices tú de ponerlos en una mesa sería correcto, y yo estoy correcto. Pero ¿sabes lo que pasa? No habrá mucho resultado productivo de ese debate, porque de verdad no se habla con sinceridad de los números. Mira, yo estoy en bastantes reuniones técnicas, y al final, ¡pum, pum, pum! Entonces hemos quedado, pero y para esto hemos venido aquí 5 días a Bruselas a discutir. Yo estoy trabajando allí en todos los datos y preguntando y consultando con integradores y tal. O sea, de momento que el debate, el discurso está marcado por la hipocresía y por unas líneas políticas del carácter que sean. Usted enseña una foto de 90.000 cerdos con 14 plantas, que eso sí que producciona, no bello, y dice, eso es mentira, eso es... Pues de esas tienen legión. Esas sí están estructurando la producción porcina en China. Entonces, ¿qué les ocurre? Si no hay un debate sincero. Si hubiera un debate sincero de avance de la sociedad, de sostenibilidad de verdad, de que sus nietos, me explico, tengan sus derechos, pues la mayoría de los que yo conozco no tienen hijos, ¿cómo van a tener nietos? Entonces, hay que mirar hacia las generaciones futuras desde el corazón y desde la cabeza. Y somos profesionales, ¿me explico? Mira, y ese es un problema para llegar a un resultado. Yo creo que he cruzado el Atlántico unas 110 veces o así. Pero yo he ido con otros 200 o 300 compañeros en un avión. Y aquí vino un señor a dar una conferencia sobre el cambio climático y vino en su avión privado. Bueno, que nos... Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por vuestra colaboración, en nombre de ANIA, y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias.